Buenas noches, espero que se encuentren bien. El día de hoy voy a hacer una pequeña exposición. Voy a resumir varios extractos dentro de lo que vimos en mi clase, pero principalmente me gustaría comentar varios puntos que no se mencionaron, pero que me hace muy interesantes nombrarlos, ya que son pensamientos que he ido desarrollando poco a poco. El nombre es así: la ética y las pasiones. Algo que parece muy peleado, ya que la pasión usualmente lo podemos ver como algo que se representa en la cara de la irracionalidad. Una pasión se puede llegar a reflejar dentro de esa sensación compulsiva, esa sensación de cueste lo que cueste conseguir algo. Podemos interpretar pasión como sentimiento como muy cosas diferentes, cuando prácticamente es lo mismo, aunque la pasión se complementa un poco más con el pensamiento, y como la sensación con el sentimiento se complementa un poquito más. Entonces vamos a tomar varios puntos. En sí, dentro de la ética, ¿qué es la ética y es la moral? Vamos a ver estas partes, cuáles son las diferencias, ya que antes de entrar quisiera hacer varias introducciones, analizar cada parte. La moral son los grupos de leyes que ya están establecidos dentro de un lugar. Por ejemplo, puede ser ahorita no robar, no discriminar a las personas por su etnia, puede ser, por ejemplo, no agredirás a nadie, tú debes de pedir permiso para grabar a alguien con consentimiento. La Constitución es una misma prueba de la moral, pero en cambio la ética jerarquiza todos los valores aprendidos de la misma moral y así crea algo original. Ok, dentro de mi ética, esto es un ejemplo, ponga de lo más importante a lo menos importante. Lo menos importante para mí es el no robar. Para mí robar o no robar está bien y no está mal. Yo robo y no me parece mal, un ejemplo. Pero lo que yo más priorizo dentro de mi ética es el amor a Dios. No, pues yo amo a Dios, yo a Dios lo amo mucho porque Él fue mi creador y mandó a su Hijo a morir en la cruz. No sé si me expliqué, pero en pocas palabras, la moral es el conjunto de leyes y la ética, cómo yo jerarquizo sus valores, cómo jerarquizo yo los valores de la moral para así crear mi propia ética, mi propia verdad absoluta. Ok, después de haber esta breve introducción, la ética y las pasiones, vamos a ir desenterrando cada parte por cada parte. En sí, dentro de la ética, no hay una pluma, pero dentro de la ética lo pueden componer varias partes. En mi opinión, lo compone la irracionalidad como la racionalidad, ya que dentro de la ética están dentro de nosotros varias características. La ética abarca toda nuestra manera de pensar, y la manera de pensar podemos guiarnos por medio de la racionalidad y la irracionalidad. La racionalidad se encarga de racionalizar todo lo que se encuentra en el inconsciente, o sea, la irracionalidad, para así poder expresarlo de una manera mejor. Por ejemplo, dentro de mi irracionalidad se encuentra, como mencioné anteriormente, el no robar. Pues ahora con mi racionalidad voy a decir, vamos a examinar este punto de mi irracionalidad. Dentro de mi racionalidad tengo una gran pasión por robar, me encanta robar, pero mi racionalidad se basa en mi moral. Entonces mi moral me dice, no robes, y mi racionalidad dice, bueno, vamos a ir explorando más. ¿Por qué robar si no hay necesidad? Si claramente puedo conseguir un trabajo, ¿hay verdaderamente una necesidad de robar? Entonces, esto se encarga de, como la racionalidad busca poco a poco ir convirtiendo, agarrando más territorio, ir convirtiendo la irracionalidad para así que él tenga más espacio y pues sea alguien supuestamente más ético. Aunque en mi punto de vista, en sí la ética no necesariamente tiene que ser algo bueno como algo malo. Para mí la ética puede ser desde matar, puede ser desde robar. La ética no necesariamente tiene que ser algo bueno dentro de mi percepción. La ética se puede definir cuando es buena y no es buena dependiendo a la moral. Mi ética se basa dentro del cristianismo, esto ya es personal. Mi ética se basa en el cristianismo. Dentro del cristianismo se encuentran los mandamientos: honrarás a Dios sobre todas las cosas, puede ser no matarás, no robarás. Entonces, toda mi ética que yo tengo la baso y la jerarquizo a la moral. Y así poco a poco voy evolucionando. Ok, después de llegar a este punto, ¿cómo podemos rechazar a las pasiones? Para mí, en ningún momento
y es algo demasiado feo, algo que no se debe cometer, suprimir las pasiones, ya que las pasiones nos dan un mismo sentido de nuestra propia existencia. Yo tengo esa pasión de ser un gran médico, esa pasión de ser un gran boxeador, esa pasión de ser un gran estudiante, de ser reconocido universalmente como el primer astronauta que pisó pie en otra galaxia. Esa es mi pasión. Y poco a poco voy agarrando un sentido de esta pasión. Yo llego y agarro sentido. Así que no, las pasiones para nada se suprimen, solamente se controlan. ¿Cómo se controlan? A base de nuestra ética. Ética regula todas las pasiones que se encuentran aquí, en el inconsciente. Todo esto es el inconsciente, en el cual se encuentra la ética, y yo poco a poco, cuando esta más se expande, yo la comprimo más y la comprimo más. Eso es lo que usualmente usamos, eso es lo que usualmente tenemos los seres humanos. Todas las inseguridades, todos esos malos recuerdos los guardamos en el inconsciente. Porque no nos gusta recordarlos, porque tan solo con el mero hecho de recordarlos nos damos una misma percepción diferente dentro de nosotros. Por ejemplo, si desde hace mucho tiempo yo fui alguien que nunca conoció a Dios y por ende cometió actitudes no tan buenas, posiblemente para mí no va a ser muy agradable reconocer que yo golpeé a unas personas, que yo pude robar. Entonces esto se queda en la irracionalidad, y entre más se queda, se vuelve una angustia más para que la gente no quiera enterarse. A mí me da pánico escénico, esto es un ejemplo, que la gente se quiera enterar de mis mismas inseguridades, de que yo mismo robé y maté. Y esto se logra a base de que yo puse todos los pensamientos negativos en mi irracionalidad, y esto hace que estos hagan una angustia más, que entre la gente más se entera, más tenga suposiciones, yo sudo, digo, no, esto no debe pasar. Pero en cambio, si yo lo examino mediante la cara del raciocinio, puedo decir, bueno, pero es que yo no conocí a Dios, yo lo debí haber conocido, yo debí haber conocido de su palabra antes de cometer esos actos. Y existe una culpa dentro de mí aún, porque no lo conocí, pude tener la oportunidad, toda la verdad verdadera, toda la verdad, la pude tener en mis manos, y por qué la rechacé. Entonces, dentro de las pasiones igual pueden pasar varios remordimientos, pero estos remordimientos, yo digo que no hay ni tanto, sí desecharlos, pero de todas maneras no desecharlos totalmente, ya que estos mismos jerarquizan de cómo nos representamos y según nosotros cómo valemos en la sociedad. Ok, vamos al punto que estaba tocando anteriormente. ¿Cómo nosotros jerarquizamos nuestro valor en la sociedad? Yo digo que jerarquizamos nuestro valor en la sociedad a base de nuestras realizaciones, de nuestra voluntad. Bueno, esto es un pensamiento un poco de Friedrich Nietzsche, eso sí, tomo un poco de inspiración. Este filósofo era anticristiano, eso sí, es lo que no estoy muy de acuerdo con él, pero no vamos a hablar de qué cosas no estoy de acuerdo con Friedrich Nietzsche y qué otras no, pero lo que estoy de acuerdo es referente a que él creía que la voluntad nos lleva a un mejor camino, esa capacidad de seguir adelante, la voluntad, que la voluntad no es un ente metafísico como dice Schopenhauer, que la voluntad es algo que está presente aquí y ahorita, y la voluntad me está dando la capacidad de estar hablando con las personas que le estoy exponiendo este tema. ¿Me expliqué? Entonces, en lo que esperamos, ¿no? Yo jerarquizo y valoro la sociedad mediante las realizaciones. Para mí hay dos realizaciones, que son las realizaciones éticas y son las realizaciones morales. Las realizaciones éticas es cuando nos sentimos realizados, y para mí es la más importante, con nuestro propio ser, con nuestra propia manera de pensar. Yo me siento realizado porque actué como mi ética me lo decía. Yo actué como yo verdaderamente soy. Soy alguien íntegro y yo actué con integridad y tomé mi decisión conforme a mi ética y no la basé en ninguna moral. Y luego está la realización moral, que es todo lo opuesto a la ética, ya que la realización moral puede ser la toma de decisiones. Yo me siento realizado moralmente cuando me dicen, hijo, qué bueno que estudiaste medicina, esto es un ejemplo, qué bueno que estudiaste medicina, porque toda tu familia está poniendo la esperanza en ti de que seas médico y seas alguien de éxito. Yo me siento realizado porque digo, bueno, hice feliz a mi familia,
ya cursé la carrera de médico y logré tener mi título. Pero el problema reside, ¿a qué costo? A costo de mi sacrificio y de mi tiempo, a costo de que solamente para que mi familia esté orgullosa de mí, esa es la realización moral. Podamos sentir remordimiento tras hacer esta, porque necesariamente la moral no nos lleva a cometer actos, no nos lleva a cometer los actos que verdaderamente queremos, pero es un sacrificio para que la conciencia social de nuestro entorno nos pueda llegar a reconocer. Entonces, está la realización ética como la realización moral, se juntan, hacen toda una amalgama, y conforme yo me siento realizado moralmente como éticamente, nace mi percepción de mí mismo, de lo que yo valgo según yo en la sociedad. Ese es mi punto de vista. Ahora sí, creo que ya le dimos muchas vueltas sobre la ética de las pasiones, estoy hablando de eso, estoy hablando de otro, pero en sí yo digo que todo esto es para darle un mejor enfoque, ¿no? Ahora sí, la ética y las pasiones. Dentro de la ética están las pasiones, como lo mencioné anteriormente. Estas pasiones usualmente se pueden llegar a suprimir por las consecuencias que esas traen. Por ejemplo, ay no, robé, pero porque no me podía resistir a tener esa hermosa mochila, ese hermoso llavero. Robé, pero no me pude resistir a esos hermosos aretes. Era, si yo ya no los iba a volver a ver. Ok, posiblemente no te resististe, pero tú como das por hecho que no los ibas a volver a ver. Ese es otro punto. Pero en sí, nosotros reprimimos nos reprimimos nuestras pasiones porque suponemos que estas pasiones nos pueden llevar por un mal camino, cuando verdaderamente depende de nosotros si cómo las reprimimos, de una manera total o de una manera intermedia, que en mi opinión es la mejor manera de suprimirlas, ser uno con ellas y que ellas sean el uno con nosotros, como un infinito. Aquí están estos, nosotros, estar como pez en el agua. Y luego está mostrarlas. Esto usualmente lo hace la gente que en mi criterio, esto lo hace, una disculpa, me traigo un poco, pero en mi opinión, toda la gente que deja que estas pasiones salgan resplandecentemente son porque son inconscientes. ¿Inconscientes en qué posiblemente aspectos? Porque a ellos no les importa si sus pasiones lastiman a alguien, a ellos no les importa si robar esa cantidad de dinero haya sido bueno o malo. O sea, ellos dicen, no, pues es que mi pasión así me lo indicó y yo me dejé guiar. Nosotros pensamos que las pasiones son malas porque nos llevan a malas acciones. El problema reside en que nosotros no las sabemos controlar de la manera adecuada. Con esto acabo mi ensayo.